Hoy día vamos a hacer la resolución del examen tomado, el examen nacional de medicina ENAM 2013 referente a ginecobstetricia. Empecemos con las preguntas referentes a ginecología. Dolor a la movilización de anexos y cervix. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es un quiste de ovario, una enfermedad inflamatoria pélvica, cáncer de ovario, vulvovaginitis o vaginosis? Cuando nosotros vemos el manejo sindrómico de las infecciones de transmisión sexual, existe un síndrome en la mujer que se llama el síndrome de dolor abdominal bajo, cuya definición pues es aquel dolor que se presenta en la parte baja de las mujeres, del abdomen, que guarda relación con diferentes entidades, pero básicamente está en relación con las infecciones de transmisión sexual y lo conocemos más comúnmente nosotros como la enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, existen algunas emergencias quirúrgicas, tanto ginecológicas como obstétricas, que me pueden llevar a este síndrome de dolor, pero esto no está en relación con este síndrome llamado de dolor abdominal bajo, que está causado básicamente por un conjunto de microorganismos comandados sobre todo por el gonococo, la clamidia, asociado con los anaerobios. Es por esta razón que la Organización Mundial de Salud define a esta entidad como una enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos. Sin embargo, es más precisa la definición que da la CDC, en el cual pues lo enuncia como un síndrome clínico que se ve en asociación con una invasión por parte de microorganismos por vía ascendente, tanto de la vagina, el cervix, la cavidad endometrial, las trompas uterinas y finalmente todas las estructuras contiguas a nivel de la pelvis de la mujer. Y este síndrome no tiene relación ni con el embarazo ni con problemas quirúrgicos. El cuadro clínico básico es el de dolor abdominal referido en la parte baja del abdomen, básicamente en la pelvis, y que puede estar acompañado o no de flujo vaginal, alteraciones del sangrado como son las metrorragias, síntomas urinarios por la vecindad con este aparato y el genital, fiebre de acuerdo al estadio de la enfermedad inflamatoria pélvica y algunos síntomas y signos inespecíficos como son las náuseas y los vómitos. Y cuando este síndrome o esta enfermedad va a la cronicidad, pueden existir pues periodos en los cuales no hay ningún tipo de síntomas. Hager enunció ciertos criterios que son seguidos hoy en día, son los más utilizados para llegar al diagnóstico, estableciéndolo como criterios mayores y menores. Y los criterios mayores van en relación a la presencia de ese dolor en la cual nosotros recolectamos mediante la anamnesis las molestias que trae la paciente, pero también lo evidenciamos en el examen físico, demostrando ese dolor sobre todo a la movilización del cuello en la exploración vaginal y a la movilización en las áreas reflejadas en las partes anexiales en la exploración abdominal. Y lógicamente este síndrome está en relación con actividad sexual, lógicamente en los últimos meses, y con ecografías que no sugieren otra patología. Existen criterios menores que van de acuerdo a con la temperatura corporal, en la cual pues pueden haber mujeres que presentan ya fiebre de acuerdo al estadio de la enfermedad, leucocitosis en relación a la infección mayor a 10.000 y reactantes de fase aguda positiva, como son la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva. Y también la búsqueda mediante la tinción de las muestras con las coloraciones Gram o digamos pues el crecimiento en los cultivos, sobre todo dirigidos a demostrar la presencia del gonococo y la clamidia. Se considera positivo la presencia de todos los criterios mayores y al menos uno de los menores. Y esto implica un diagnóstico diferencial amplio que involucra sobre todo enfermedades urinarias, a la cabeza la infección del tracto urinario, las litiasis y enfermedades ginecológicas y obstétricas, como por ejemplo complicaciones del embarazo, como es la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, y problemas ginecológicos como es la rotura o torsión de un quiste ovario, la endometriosis, neoplasias ginecológicas o el síndrome adherencial por cirugía previa, que puede ser de índole ginecológico, obstétrico o de otra índole, como por ejemplo una apendicitis, una peritonitis por esta patología. Y también enfermedades digestivas, desde la gastroenterocolitis aguda, la apendicitis, que es digamos el diagnóstico diferencial que con más frecuencia debemos hacer, enfermedad diverticular, colecistitis e intestino irritable. Entonces, basándonos en, digamos, este enunciado muy preciso y muy corto, lo más probable pues que estemos ante una enfermedad inflamatoria pélvica. La siguiente pregunta va de la mano sobre todo con el problema de tumoraciones veninas como la miomatosis. Paciente con sangrado vaginal, en el examen físico se encuentra un útero grande.
¿Cuál es el diagnóstico más probable? Quiste de ovario, cáncer de endometrio, embarazo, miomas o endometriosis. ¿Ok? En todo caso, acá hay que ver pues que el enunciado es poco preciso y simplemente menciona un útero grande con un sangrado vaginal, no mencionan ni siquiera que es un sangrado anormal en cuanto a cantidad, etcétera, etcétera. Entonces las posibilidades diagnósticas están de acuerdo a esas alternativas. La miomatosis o los miomas son elementos benignos supeditados al aporte hormonal, sobre todo estrogénico, en la cual estas tumoraciones pueden crecer a varios niveles, sobre todo pues aquellos que protruyen hacia la cavidad, llamados los submucosos, que pueden ser sésiles o pueden ser eh, pediculados, y a veces el pedículo es tan largo que la tumoración logra sobrepasar el cuello uterino y se presenta a nivel de la vagina. Es el llamado mioma abortivo. Los más frecuentes son aquellas tumoraciones que se ubican en el espesor del músculo liso uterino y son los llamados los intramurales. Y finalmente están los que sobrepasan la periferia del órgano, ¿okay? Que también pueden ser sésiles o pueden ser pediculados, y esos se llaman los subserosos, que incluso a veces pueden tener un pedículo tan largo que se los encuentra a distancia, o a veces se involucran en las hojas del ligamento ancho, a lo que se le reconoce como los miomas infraligamentarios. El cuadro clínico fundamental de los miomas es el sangrado uterino anormal. También puede haber dolor pélvico, síntomas compresivos cuando el órgano ha sido deformado o cuando la tumoración es tan grande que comienza a comprimir estructuras vecinas como es el aparato urinario, la vejiga en especial, o el aparato digestivo, el recto. Y también, sobre todo los miomas de tipo submucoso, están en relación a infertilidad. Tienes que cortarlo. No sé qué ha pasado. ¿Qué hago? Cierro. Pero hay que repetir todo, no, desde acá, ¿no? Y ya, córtalo. ¿Por qué habrá salido eso, no? Ya tú me dices, ¿no? Eso es listo. Ah, ah, ya. ¿Mm? Voy a repetir un poquito la última diapositiva porque no me acuerdo en qué momento salió ese mensaje. Ya después lo unes tú bonito. El cuadro clínico se fundamenta fundamentalmente con un sangrado uterino anormal, que es el signo que se presenta con mayor frecuencia. Pero puede haber también un dolor pélvico, síntomas compresivos, cuando aumenta pues el volumen del órgano o la misma tumoración es tan grande que llega a comprimir estructuras vecinas, sobre todo vejiga y recto. Y sobre todo los miomas de tipo submucoso están en relación con el cuadro de infertilidad. El sangrado, habíamos dicho, que se presenta pues en la mitad de los casos, es lo más común. El incremento es gradual, de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Y como son los miomas intramurales los más comunes, los más frecuentes, es la hipermenorrea, la manera de expresarse pues de este sangrado anómalo más frecuente. Seguido de la menorragia, ya que esto está en relación sobre todo a los miomas submucosos, los cuales aumentan
el área endometrial o también horadan el endometrio y producen un sangrado continuo y prolongado. Finalmente, cualquiera de los dos pueden llegar a producir anemia en la mujer porque hay una pérdida mayor de 80 centímetros cúbicos durante la menstruación. En cuanto a las otras alternativas, y que puede ser también, digamos, una de las alternativas correctas, es pues las etiologías o las causas que ocurren durante la obstetricia, durante la gestación. Y las causas directamente o netamente obstétricas figuran como el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica, porque las causas ginecológicas en general son muy infrecuentes. Y la definición del aborto es la expulsión de un embrión o feto antes de las 22 semanas, o que pese menos de 500 gramos, o que mida menos de 18 centímetros en su defecto coronalga. Y este es el diagnóstico diferencial que nosotros vemos, en las cuales, lógicamente, de acuerdo a la evolución del embarazo, el útero se va a tornar globuloso, es decir, va a aumentar de tamaño, y muchos de ellos incluso presentan buen sangrado en diferentes cuantías, como se puede ver. Incluso la enfermedad trofoblástica gestacional, en su parte benigna, la moliatiforme, que puede ser completo o parcial, también se asocia pues con un crecimiento uterino y puede presentarse con un sangrado, con una hemorragia incluso, o la expulsión de vesículas, un útero de crecimiento anormalmente rápido, ausencia de latidos cardíacos fetales en ambos tipos de molas, la parcial y la completa, y sobre todo en la mola completa la asociación con problemas médicos tempranos, como es la preeclampsia, la hiperemesis gravídica, los quistes tecaluteínicos y la tirotoxicosis. Entonces, según las fuentes que tenemos, la respuesta sería el del mioma, pero sin embargo es factible que también pueda colocarse un embarazo complicado, ciertamente, ya sea pues un problema involucrado con aborto o incluso un problema involucrado con miomatosis. A mi parecer, esta pregunta incluso podría tener esas dos alternativas de forma correcta. En cuanto a infertilidad y en relación también a miomatosis, ¿cuál no es causa, de infertilidad? Diabetes, el mioma submucoso, el quiste ovárico, el mioma susturoso o el tabaquismo. Recordemos que, recordemos pues que muchas veces las causas que nos llevan a, digamos, el estudio de una paciente por infertilidad existen varias. Una reconocida, por ejemplo, es la endometriosis, que muchas veces trae como consecuencia que la paciente traiga pues ese problema para quedar embarazada. ¿Okay? La endometriosis moderada a grave está en relación con infertilidad, puede afectar a ambos ovarios, las adherencias traen como consecuencia un bloqueo o una, digamos, alteración en cuanto a la relación entre la fimbria y el ovario, y generalmente se acepta que el grado leve es controversial para producir una endometriosis. Y la infertilidad puede ser el único signo en esta enfermedad, y 20 a 40% de mujeres infértiles finalmente se descubre que padecen de una endometriosis. Y a la laparoscopía lo que se puede ver es también la formación de estos llamados quistes chocolate o endometriomas, que en realidad son pseudoquistes. ¿Okay? En cuanto a los miomas, ya habíamos mencionado que te da un sangrado uterino normal, con dolor pélvico, con síntomas compresivos, pero también, sobre todo, los submucosos son los que están más en relación con infertilidad, no así los subserosos. Y justamente porque estos elementos que protruyen hacia la cavidad endouterina pueden alterar no solo la superficie endometrial, sino pueden ser causa de obstrucciones hacia los oviductos, y eso trae como consecuencia la dificultad para que los espermatozoides puedan, a través de los ostiums, llegar a, digamos, la trompa y encontrarse con el ovocito para poder fecundar. Entonces, este tipo de miomas muchas veces los valoramos por endoscopías, por ejemplo una histeroscopía, como están viendo, y simplemente cuando los detectamos debemos hacer la resección de estos por la misma vía, en la cual pues dejamos la cavidad apta justamente para que pueda producirse pues una fertilización adecuada. Pero sin embargo, estos sí son causas de infertilidad, y la diabetes y así el tabaquismo también. En cuanto a esa alternativa de quiste ovárico, si consideramos por sí solo el quiste ovárico en general, en realidad no podría tener una
razón de infertilidad. Pero si consideramos que este quiste ovárico es dependiente de ese pseudoquiste que habíamos mencionado, como es la endometriona, lógicamente la endometriosis expresada de esta forma sí forma parte de, digamos, una causa de infertilidad. Por lo tanto, la respuesta correcta a este es que el mioma subseroso no representa un factor de riesgo o una causa de infertilidad. Paciente que no regla desde hace 3 meses con una prolactina de 20 y una tirotrofina de 10. Recibió anticonceptivos de depósito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Insuficiencia hipoficiaria, hipotiroidismo subclínico, amenorrea secundaria, amenorrea primaria u oligomenorrea. Recordando que el ciclo normal se determina genéticamente, este puede estar modificado por factores ambientales, desde el tipo de una mala nutrición, ¿ok?, y enfermedades médicas, sobre todo a la cabeza las endocrinopatías, como son, por ejemplo, el síndrome de ovarios poliquísticos, como son las tiroidopatías, y aquí sobre todo es el hipotiroidismo, una causa reconocida de alteraciones del ciclo, o como son los estados de hiperprolactinemia también. Recordemos pues que el ciclo normal también se basa en un inicio o digamos en la expresión, digamos, de la ciclicidad en la mujer cuando ocurre la primera menstruación en la vida de ella, que se conoce con el nombre menarquia, en promedio 11 a 12 años, pero que tiene un rango de normalidad entre los 9 y 16 años y que normalmente puede presentar pues ciclos irregulares, incluso compatibilizados con estados de oligomenorrea o amenorrea en los primeros 2 años posteriores a que ocurra la menarquia y que no requieren ningún tipo de evaluación. Y hemos visto pues que las formas de presentación o las alteraciones menstruales, por ejemplo, cuando están alteradas en cuanto a la frecuencia del ciclo, implica pues una amenorrea, la ausencia por más de 90 días o 3 meses en una mujer que anteriormente había menstruado, y a esto le denominamos una amenorrea secundaria, porque en aquellas mujeres que nunca han menstruado en su vida, a eso se le denomina una amenorrea primaria. Y a veces esto se tiene que establecer de acuerdo a que se establezca también una expresión de los caracteres secundarios sexuales femeninos tardíos. Es así que puede haber una pubertad retrasada cuando hay ausencia de los caracteres sexuales en aquellas mujeres que ya superan los 14 años de edad. Entonces, se menciona en este caso que la amenorrea es primaria cuando hay ausencia de menstruación en mujeres de 14 años pero sin caracteres sexuales secundarios, o cuando hay ausencia de la menstruación en mujeres con 16 años que ya poseen caracteres secundarios sexuales femeninos. Una de las alternativas mencionaba el uso de anticonceptivos de depósito, y estos solo son, digamos, obtienen solo dentro de su componente el elemento progestágeno. Así pues dan elementos de depósito para que sean liberados poco a poco. Y el mecanismo de acción, sobre todo en el inyectable, que solo usa progestágeno, que es un inyectable de depósito, es pues un espesamiento del moco, la supresión de la ovulación, la reducción del transporte de los óvulos en las trompas de falopio y a veces cambios en el endometrio, cambios que finalmente me llevan a una amenorrea post administración de este elemento hormonal. Por eso los efectos secundarios con el uso de estos son las irregularidades menstruales, es decir, sangrados anormales, o que la mujer entre en una amenorrea, fuera de algunos otros efectos reconocidos. Lo mismo sucede con otra forma de hacer anticoncepción de depósito, como es el implante subdérmico, en el cual, como ustedes ven, estos mecanismos de acción son similares a los anteriores, y lógicamente las irregularidades menstruales e incluso el establecimiento de una amenorrea es posible ante ellas. La fuente indica que eso es una amenorrea secundaria, y evidentemente lo es, pero es un diagnóstico poco preciso, ¿ok? Porque lógicamente, entendiendo pues que desde hace 3 meses una mujer que ni siquiera tenemos edad no menstrua, eso es una amenorrea secundaria. Sin embargo, esta hormona, la tirotrofina, está elevada, y eso puede implicar que necesariamente se haga un estudio más profundo, porque probablemente estemos frente a un hipotiroidismo subclínico y esto traiga como consecuencia, digamos, el establecimiento de esta amenorrea. Por lo tanto, creo que esta pregunta tiene una alternativa errada y no solo se puede marcar en una amenorrea secundaria, ya que la TSH está elevada.
Cáncer de endometrio. Mujer de 50 años de edad con antecedente de diabetes mellitus acude por presentar un sangrado vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Endometriosis, endometritis, hiperplasia endometrial, miomatosis uterina o cáncer endometrio. La definición de endometriosis, una de las alternativas, es la presencia de células endometriales fuera de la cavidad uterina que al parecer pues estarían de acuerdo a una llamada menstruación retrógrada, una definición que ya se tiene desde hace mucho tiempo, desde el año 27, por Samson y que es aceptada por la mayoría. ¿Okay? Esta enfermedad es una enfermedad pues de mujeres jóvenes con ciclo sexual, a diferencia de lo que menciona la pregunta. ¿Okay? Y que muchas veces puede dar sintomatología básicamente de dolor o en algunas ocasiones estas pueden ser asintomáticas. En cuanto a los miomas, ya el concepto es de una tumoración benigna con células musculares lisas que asientan sobre un tejido conjuntivo fibroso y que se les reconoce que estas tumoraciones son sensibles al estímulo estrogénico. En cuanto al climaterio, debemos mencionar que es una etapa que normalmente va a aparecer fisiológicamente en la mujer y que básicamente se basa, digamos, en un centro que es la fecha de la menopausia, ¿okay? Y en las perimenopáusicas va a ocurrir que acá van a presentarse, pues, digamos, episodios de sangrados irregulares. Esta perimenopausia es el periodo de transición entre los ciclos reproductivos hacia, digamos, el cese de la función ovárica, estableciéndose pues la posmenopausia, con un rango de edad entre los 35 y 40 años y con una duración promedio de este periodo de aproximadamente 4 años. En la perimenopausia ya comienzan a existir pocos folículos remanentes de aquella cohorte con la que nace la mujer. Y esto trae como consecuencia que estos folículos ya no responden adecuadamente a los estímulos hormonales y finalmente traen como consecuencia ciclos irregulares, expresándose con hemorragias o sangrados ocasionales, pero que a veces la llevan a la mujer a una franca hemorragia. Y muchas veces en este periodo se inician estos síntomas molestosos para las mujeres, como son los bochornos y los cambios emocionales. Por lo tanto, en el climaterio, en la perimenopausia, el sangrado uterino, si bien puede deberse a una administración errónea, excesiva, hormonal, o a la formación de estrógenos ováricos, por ejemplo, por una tumoración, lo más, digamos, cercano es que sea por el trastorno hormonal que se presenta en esta etapa de la vida de la mujer. Sin embargo, pues, esto no simplemente debe ser manejado de esta forma, sino siempre se debe descartar alguna enfermedad premaligna o maligna en esta mujer, es decir, incluso hasta un cáncer endometrial, o lo ideal o lo más frecuente es que por estos desórdenes o estos estímulos estrogénicos hacia el endometrio de manera irregular sin la contraposición de la progesterona, finalmente traiga como consecuencia el establecimiento de una hiperplasia endometrial que es considerada como una enfermedad premaligna, incluso el establecimiento de pólipos endometriales en la cavidad uterina. Y esta hiperplasia endometrial vienen a ser lesiones proliferativas, tanto de las glándulas como del estroma del endometrio, y que está asociado sobre todo a una estimulación estrogénica crónica, sin acción opuesta a la progesterona, lo que ocurre en esa etapa de la mujer en la cual se convierte pues en una anovuladora. Pero se puede observar en todos los grupos etarios, teniendo como factores de riesgo básicos una edad superior a los 45 años, la anovulación, la nulliparidad, la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial. Ya el cáncer de endometrio es una patología maligna de la recubierta especializada que tiene la cavidad uterina y que lamentablemente no tenemos metodologías de cribado o de detección. Y tiene factores de riesgo muy parecidos a la hiperplasia, por eso aquella es considerada como una enfermedad premaligna, como es la nulliparidad, la menopausia tardía, la obesidad, diabetes e hipertensión y aquellos eventos en los cuales hay una estimulación estrogénica, por aporte, por ejemplo, por terapia de sustitución o por, digamos, la producción por ejemplo, un tumor funcionante a nivel ovárico. Y el cuadro clínico con el que se presenta esto es un sangrado uterino normal, generalmente una metrorragia postmenopáusica en una mujer que pasó varios años sin menstruar y de repente comienza a sangrar. O se puede ver también flujo en mujeres posmenopáusicas como si hicieran una enfermedad inflamatoria pélvica y muchas veces estas ni siquiera tienen actividad sexual y esto nos hace pensar que detrás puede haber un cáncer endometrial. Y lógicamente cuando el sangrado es crónico y repetitivo los lleva a sintomatología de anemia.
Por lo tanto, esta mujer que está en el promedio de la edad para estar en la perimenopausia y que como antecedente tiene la diabetes mellitus con este sangrado irregular, lo primero que hay que pensar en frecuencia es que se trate de una hiperplasia endometrial. Mujer de 86 años con eczema en vulva que compromete la región proximal de ambos muslos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vulvovaginitis, adenocarcinoma de vulva, vaginosis, enfermedad de Payet de la vulva o enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad de Payet de la vulva es una neoplasia, está caracterizada por eso, ¿ok? Y hay una proliferación, pues, intraepitelial de las células de tipo glandular atípicas, que incluso pueden invadir la dermis, o una proliferación secundaria a un adenocarcinoma subyacente. Esta es una enfermedad de mujeres de edad avanzada, ya en la senectud, con promedio de unos 60 años, existiendo pues dos formas de presentación de esta enfermedad eczematosa, la in situ en el 70% y la invasora en el 30%. Y se ve o se aprecia como estas lesiones eritemato-escamosas, como ustedes pueden ver, de bordes bien delimitados, y que tiene como característica esa capa blanquecina en sus, digamos, lesiones que recubre como una caspa o como un eczema, ¿ok? Entonces muchas veces es confundida y es tratada como si fuera una micosis, como si fuera una candidiasis, y realmente no lo es. Puede abarcar no solo la parte vulvar, sino puede, digamos, prolongarse o extenderse hacia la zona perianal y perineal, ¿ok? Y el tratamiento, cuando pues se demuestra esta enfermedad, es una resección quirúrgica extensa, con márgenes libres de enfermedad de 1 a 2 centímetros e incluso con una profundidad hasta el plano aponeurótico. El láser no es una alternativa de elección y solo debería ser usado pues en mujeres jóvenes en las cuales no es frecuente que se presente una enfermedad, ¿ok? Y en las cuales se necesita un tratamiento expectante. Siempre se debe descartar ante esta enfermedad un carcinoma subyacente, ¿ok? Porque el cáncer de vulva, si bien es una neoplasia rara, ¿ok?, a nivel genital, es también que se presenta en mujeres mayores de 65 a 75 años y solo un 10% antes de los 50 años. Y las variedades más frecuentes es el carcinoma escamoso, de lejos con un 80-90%, y seguido puede melanoma, adenocarcinomas, el vaso celular o unos sarcomas con una frecuencia, como ustedes ven, muy escasa. Factores de riesgo para hacer un cáncer de vulva es el tratamiento con agentes inmunosupresores, el tabaco, y básicamente la manifestación clínica es gobernada por el prurito vulvar, ¿ok? También se pueden apreciar tumoraciones en los genitales externos, lesiones ulceradas y ya como síntomas tardíos, sobre todo secreción seremática y dolor. La lesión, generalmente en el cáncer de vulva, está localizada en labios mayores con mayor frecuencia, seguido de los menores en ambos labios, en el clítoris y en la horquilla. Y existen formas ulceradas, exofíticas, infiltrantes, limpias o necróticas, las cuales se pueden observar de esa forma, ulceradas, a veces con pigmentaciones o ya con grandes extensiones hacia, digamos, el canal inguinal, o tomando ya toda la vulva en una mujer pues que no ha sido o no ha podido ser evaluada tempranamente. Por lo tanto, pues esto, más que todo, está en relación con una enfermedad de Payet de la vulva.